El Partido Popular parece que ante una condición de este tipo se trata de contar, hay que ver que tenemos mucha lluvia, vamos a ver si no hay más borrascas, alguno pide a la Virgen que paren, pero el problema es más serio, el problema es muy serio. Estamos ante una crisis climática que hace pasar y olvidar los extraordinarios incendios que hemos tenido en la península ibérica en este verano, en una mezcla de dejadez de las zonas rurales y zonas forestales, vinculado al abandono de los pueblos, de los campos, de temperaturas extremas y vientos inéditos que poco menos que incendió gran parte de la península ibérica. Y ahora nos movemos en una suerte de lluvias intensas que no se agotan, que van sucesivas unas tras otras, que revientan rocas cársticas, como el caso de Grazalema en Cádiz, que desbordan embalses, que tienen la difícil coyuntura de desembalsar y la provocación de desbordamiento de los ríos que eso va a convocar. Y en esa necesidad que tenemos en la izquierda de salirnos del mensaje de los 140 caracteres y obligarnos a una reflexión más profunda, aunque sea contraintuitiva por los tiempos que vivimos, donde parece que si no dice una frase de que tenga punch no vale para nada. Bueno, pues quizá la rebeldía a la que aludía Diego, enhorabuena por el trabajo que has hecho y por tu renovación, por tu solidez. A lo mejor la rebeldía es eso, es apelar e interpelar a una responsabilidad colectiva y a una reflexión crítica, que exige matices, Para el mundo ya están los fascistas, la extrema derecha, los inmigrantes, los negacionistas del cambio climático, los terraplanistas, y alguna izquierda que por cierto va al bulto también. Y parece que tiene ganas de que haya gente que se abrace a la extrema derecha. Hablaremos de eso. Porque tenemos que tener conciencia, y esta primera reflexión que quiero hacer, del momento histórico en el que vivimos. Y por eso quiero felicitar en primer lugar a Izquierda Unida de La Rioja, que ha hecho un debate que sobre todo da un gran mensaje. Esta organización está a la altura del momento histórico que vivimos, que no es comparable a otros nunca antes. Ni son desde que existimos, que vamos a cumplir el 29 de abril 40 años, pues no son comparables ni a los 80, ni a los 90, ni a los 2000. Estamos ante un tiempo inédito donde a veces hemos sido proféticos, como cuando lanzamos la convocatoria por la democracia, que algunos compañeros decían, bueno, esto es una convocatoria por la democracia, esto está ya ganado. ¿Dónde está ganado? Un año después. Si resulta que ahora en estos momentos hay una oleada de quienes desde la corriente más autoritaria y fascista, sí, que a algunos les cuesta mucho trabajo, como imperialismo, sí, chicos, para eso están las palabras, para decirlas y acercarlas a la realidad. No, lo digo porque algunos periodistas y algunos, más que periodistas, perdón, rectifico, algunos intelectuales del régimen así muy progres de ellos, el trabajito que le ha costado decir que el fascismo se llama fascismo. Y yo creo que en la caracterización de las palabras también está el acierto de la realidad. Y mirad, no es la primera vez en la historia de la humanidad que una mala caracterización de la realidad que te ha rodeado puede ser letal. Letal. No solo ya para los intereses de vida, sino para la propia vida. Hay que caracterizar el fascismo porque lo que tenemos encima no es una amenaza, es una realidad. Una ola fascista donde surge nada más y nada menos que de la primera potencia mundial, como lo fue la Alemania de los años 30, que era primera potencia mundial. Que entraron vía escrutinio popular, que lo votó la gente, que tiene entre su objetivo el expansionismo territorial para el control de energía, en este caso minerales raros, energías fósiles, etc. Antes, la conquista de Austria, la de Checoslovaquia bajo la excusa de los Sudetes, ¿verdad? El ablandamiento de Daladier y Chamberlain, apaciguando al fascismo. ¿Os recuerda eso algo? Estamos en un momento en el que la historia no se repite, pero rima, con rima consonante, de las que hacía Berceo aquí cerca. Y creo
que desde ese análisis del momento histórico es donde está el mayor logro colectivo que conseguimos para lanzar a la izquierda riojana, a la izquierda española un mensaje. Somos una organización, como muy bien habéis dicho, muy predecible, pero es un orgullo que cuando haya un problema en un pueblo van a la Izquierda Unida, que a lo mejor no lo han votado, pero saben que va a ser el que sin lugar a dudas va a estar con ellos para evitar la instalación de una planta, de una macrogranja, que ya están todos los papeles aprobados, pero vienen a ellos cuando no hay más remedio. Bueno, pues nos sentimos orgullosos. Y cuando los sindicatos convocan huelgas, saben que la gente de Izquierda Unida, ni una duda, cuentan, no tienen que preguntar. Estos van a estar aquí la noche del inicio de la huelga. Eso para nosotros es un orgullo patrimonial. Porque además en estos tiempos, en estos momentos, en este momento histórico, es necesario dar seguridad y certidumbre a la gente que tiene que saber de qué vamos. Haya gente o no que coincida con nosotros, pero saben cuáles son nuestras referencias. Saben en qué lado vamos a estar. Y nosotros lo decimos muy claro. Estamos en el lado democrático, de profundización democrática, como única forma de doblegar al fascismo. Al fascismo, se llame como se llame, trumpismo, MAGA o como se quiera llamar, o Vox, se le combate no enarbolando ninguna bandera del miedo para generar adhesión a la gente en torno a un miedo abstracto. En torno al miedo puede resistir, pero nunca ganar. Ni tampoco se combate al fascismo intentando parecerte para amortiguarlo, porque el dragón que come Feijóo, Partido Popular, os van a comer mañana y pasado, porque no más tonto que quiere parecerse a otro tonto. Digo políticamente. Núñez Feijóo está, como diría Almodóvar en una película formidable, está como vaca sin cencerro. La gente del campo sabe lo que es una vaca sin cencerro. No es un movimiento optimista, sino una vaca sin cencerro. Pues las vacas sin cencerro es que no tienen norte, están desnortados, entregados a la extrema derecha, no saben que tienen que combatir y se quieren parecer. Mirad, al fascismo, y nos lo han enseñado en otras ocasiones, se le combate profundizando la democracia, no llamando democracia a sistemas que han convertido un proyecto democrático y de ilusión, de esperanza y de conquista de derechos en un espacio de acumulación de riquezas de una minoría. No se lo combate. La crisis de la democracia liberal tiene mucho que ver con la desafección ante un sistema que no resuelve los grandes problemas sociales. Pero no se combate esa crítica yéndote al lado autoritario y reaccionario de la historia. Se combate profundizando en las reformas estructurales que nuestro país todavía no ha resuelto. Cuando hablamos de reformas estructurales, ¿cuáles son? Una reflexión previa. Digo que Núñez Feijóo va como vacas sin cencerro, pero si nosotros nos pusiéramos en la mente de esta gente poderosa para que entendamos esto que tiene el dinero como maldición, los dueños de la fondos de inversión, los altos funcionarios del Estado, no tienen tanto dinero pero mucho poder, los grandes empresarios que simplemente tienen que descolgar un teléfono, ellos no necesitan votar para cambiar una ley, los oficiales del ejército, de los cuerpos de seguridad, de la Guardia Civil, de la policía, la judicatura, los fiscales. Pues esta gente, ¿cómo tiene que ver a Feijóo? Resulta que tienen todos los resortes del poder, los dueños y participantes de los grandes consejos de administración, de las grandes empresas que dominan aquí el dominio de los minerales. ¿Cómo tiene que ver toda esa gente poderosa a su rama política? Que en el fondo es una terminal política, una más de ese ecosistema. Como sus torpes, porque tienen la judicatura, la gran empresa, los recursos del país, la alto funcionariado del Estado, tiene el empresariado, tiene a todos los entramados de las terminales, los grandes oficiales del ejército y de los cuerpos de seguridad, y les falla. Y resulta que en el poder ejecutivo que tiene el BOE no tienen ellos, no son ellos que se sienten dueños del país, les falta la parte del gobierno. Son los parientes torpes del ecosistema político, del ecosistema de la derecha. Pero no le vamos a dar mérito a ellos, vamos a darnos también a nosotros.
Porque en este contexto autoritario, profundamente autoritario, estamos resistiendo en un gobierno en nuestro país. Pero no nos tenemos que quedar en la resistencia, pero no perder el contexto de un gobierno que se ve en el ámbito geopolítico mundial como una excepción en la Unión Europea. ¿Cuál es esa aldea gala que hay suelta en un mar de gobiernos reaccionarios y autoritarios? Que ya no es ni la península ibérica, porque hemos perdido hasta Portugal. Eso nos tiene que hacer ser conservadores, justificar todo, no. Lo que tiene que hacernos es saber dónde estamos, en qué momento histórico tenemos, cuál es la alternativa y construir aquellas políticas de reforma estructural, que es la tensión que tenemos con el gobierno de coalición, que son las que combaten realmente al fascismo. ¿Sabéis cómo se le combate? Haciendo política de radicalidad democrática con el derecho a la vivienda. Decir que la vivienda es un derecho humano, un derecho esencial. Por tanto, si decimos que hay que limitar los precios, hay que intervenir en el mercado y hay que hacer expropiación de uso al que tiene 60 o 70 porque acumula vivienda, se hace. Y nos dicen rojo. Pues claro, es que somos rojos. Es saber dónde estamos. Es saber dónde estamos. ¿Sabes por qué? Lo voy a decir con una reflexión muy clara, para que no nos llevemos a engaños. Si no resolvemos mínimamente la política en condiciones y las condiciones materiales de la política de vivienda, no vamos a tener futuro. La mejor alianza democrática es que la gente sienta, las familias vulnerables sientan, las jóvenes sientan que hay un gobierno que nos protege por encima de las limitaciones y los pudores normativos y de propiedad. Un gobierno que es capaz de intervenir en el mercado para que no suban, para que no te suban al alquiler, que es capaz de intervenir para prorrogar contratos y por tanto no te lo suban ni el 70 ni el 100. Y también un gobierno para que no premien a quienes subieron el 70% y ahora por no subirlo le den bonificaciones fiscales. Para eso también nos hacen falta esas personas. Por tanto, somos una izquierda que decimos, nos mojamos, asumimos las contradicciones de ser parte minoritaria de un gobierno donde es muy complicado intervenir, tenemos que negociar con muchas partes, estamos en minoría incluso en gobierno y tenemos que coaligarnos con gente tan de izquierda como el PNV o ya no digamos Junts. Esa es la realidad. Y ahora gestionemos. Los amigos sindicalistas y los compañeros sindicalistas saben de qué estoy hablando. Porque en el Tajo no se trata de gestionar lo que a ti te gustaría que estuviera, sino lo que hay. Y sobre lo que hay, tener un horizonte claro. Nuestro horizonte es la alianza de un gobierno que proteja a las familias trabajadoras. Y en las familias trabajadoras, la población migrante, sin la cual este país no avanza. Y por tanto no estamos hablando de gente, estamos hablando de riojanos, de españoles o españolas que han decidido formar parte de este proyecto de país. Que no me vengan que vienen de otro sitio o dejan de estar. Han decidido formar parte de este proyecto de país. Han asumido trabajar en las peores condiciones. Por cierto, muchos trabajos de lo que no queremos los demás. Y por tanto estamos orgullosas de acelerar los procesos de regularización de 500.000 personas. Y hará falta más, pero eso es lo que hace un gobierno decente. Por tanto, ¿cómo se combate al fascismo? Se combate dándole doble taza. Ese es el combate al fascismo. Mira, ellos tienen dos enemigas. Tienen el chivo expiatorio de la migración porque saben que es darle soporte a un chivo expiatorio fácil. Es una constante histórica. Pero en el relato de su proyecto de país tienen dos grandes enemigos. El feminismo, porque le rompe su narrativa absolutamente machista y heteropatriarcal. Y la memoria histórica, porque le rompe la narrativa de la esencia de nuestro país. Esos son los elementos que tienen como enemigos. ¿Qué vamos a hacer? Negociar con ellos. Asumir, que asuman que hay un relato y que aspiramos a construir un relato común sobre la verdad, la justicia y la reparación y la no repetición. No estamos en la venganza, como ellos construyen. Estamos en la igualdad, pero una igualdad real que ellos niegan porque se les negaría la propia naturaleza de su proyecto político. Gracias por estar a la altura del momento histórico.
Va a haber debate y una situación muy complicada. Hay una falta de reacción que confiamos que cada vez que la extrema derecha avance tengamos una reacción popular que vaya haciendo crecer nuestras alianzas. Pero el momento histórico tiene rotas las posturas del derecho internacional. Un Trump que ha violado las mínimas reglas del derecho internacional del que nos dotamos tras la Carta de San Francisco, que fue el origen de Naciones Unidas. Qué bello eso de cada país tiene su soberanía para desarrollarse y organizarse como considere. Los conflictos, artículo 2 de Naciones Unidas, de la Carta de Naciones Unidas, los conflictos entre países se desarrollarán por vías diplomáticas. Se renuncia a la guerra como forma de resolución de conflictos. ¿Cuántas veces se ha violado? Pero ya se ha violado las más mínimas reglas internacionales. Secuestran a un jefe del Estado. Secuestran a un jefe del Estado. Matan a 100 personas. ¿Alguien se acuerda de los 100 asesinatos de las unidades de élite del ejército de Estados Unidos? Montan una Gestapo en los Estados Unidos. ¿Y qué hace falta más para saber dónde estamos, cuál es el momento histórico y cuál es nuestro papel de alianza y de suma para evitar que el fascismo avance? Han montado una Gestapo que asesina a sus propios ciudadanos. Gloria, honor y respeto a Alex Crispin y a Reed, a dos ciudadanas que fueron asesinadas a la luz de todas en la calle de Minneapolis por una Gestapo, policía al servicio de Trump. ¿Qué más hace falta? Y ahora va por Cuba, con asfixia económica. Puede haber una hambruna en Cuba. El pueblo cubano, del que nos sentimos profundamente solidarios por raza cultural, por razones históricas, por querencia mutua, no hay como pasearse por el malecón y sentir el orgullo de ser español ante los ojos de los cubanos y la querencia que nos tienen. Puede haber una hambruna, porque quieren asfixiarnos, quieren que haya rendición, se quieren saltar la más mínima regla humanitaria, amenazan a México cuando una vez más, no olvidemos tampoco a Lázaro Cárdenas cuando recibió a los republicanos españoles en México, una vez más México, siempre de solidaridad, no lo olvidemos, envía petróleo a Cuba por razones humanitarias. Y van a por Groenlandia e intentarán buscar otro momento para conquistarlo. ¿Qué necesitamos, compañeros? Necesitamos una visión histórica y de altura. Por eso Izquierda Unida, donde esté, va a apelar al proyecto unitario, porque es su propia naturaleza. Nosotros fuimos un espacio unitario. Y ahora hacemos una lectura reactivada de organizaciones que reconocemos que no están bajo el paraguas de ese espacio unitario y nos unimos sin ningún problema. Pero debemos tener en cuenta dos cosas. Una, que la unidad es una condición necesaria, aunque no necesariamente suficiente para conseguir nuestros objetivos. Pero la no unidad sí es una garantía para su fracaso. Y dos, si queremos seguir siendo relevantes en nuestro país, tenemos que tener una voluntad de transformación ante un momento histórico en el que tiene que surgir lo más orgulloso de nuestra sociedad. Tuñón de Lara, un historiador aragonés, se me olvidó nombrarlo el otro día en el maravilloso meeting que hubo en Zaragoza, con un ánimo extraordinario, la gente, no sabe cómo está la gente de combativa, mejor que los que estamos de responsabilidad. Digo, vas a ver a la gente y te pone en tu sitio de entusiasmo, de voluntad y de ganas de luchar. Decía Tuñón de Lara, nunca te avergüences del pueblo español, porque mientras en Italia y en Alemania el fascismo y el nazismo llegó y no hubo resistencia, el pueblo español resistió 3 años organizado para llegar a la Argentina. Nunca falta vergüenza del pueblo español. Termino con una apelación a esa alegría a la que decía en el acto de Zaragoza. Porque estos acontecimientos podían llevarnos a irnos a nuestra casa, a esperar tiempos mejores, a dedicarnos a la melancolía de estar espantado con la última táctica ultraderechista. Pero debajo de los mensajes de TikTok, de las redes sociales, que es un territorio que no nos lleva a la melancolía ni a la derrota, en el que las reglas del juego las marcan otras y nosotros intervenimos en la medida que nos ocurre.
preocupa. Tranquilidad, tampoco nos vayamos a azotar mucho. Sabemos que jugamos en un campo contrario y que nos cambian las dimensiones del estadio a cada cierto tiempo. Pero combatimos, ahí como en todos los sitios. Pero yo apelo a esa capacidad no solo de resistencia, sino de alegría y de lucha que hay en el espíritu de la izquierda. Ha habido un cambio en el estado de ánimo. Ha habido un cambio en el estado de ánimo. Hay, digamos, una suerte de indignación colectiva, transversal, que de pronto hace saltar la chispa, ya sea en las movilizaciones multitudinarias ante el escándalo de los privados de cáncer de mama en Andalucía, como ante la desvergüenza con la dana y la falta de sensibilidad mínima y humanitaria del gobierno valenciano, como ante el escándalo de la residencia de mayores en Madrid, o ante el deterioro consciente de la escuela pública aquí en Rioja en beneficio de la privada. Y salta la chispa, y salta la movilización. Y todas esas movilizaciones transversales van conformando un ideario de anhelos y de perspectivas, y de cómo podemos mantener esa postura como postura hegemónica y de gobierno. Pero tenemos una cosa clara, una responsabilidad sobre la vivienda, una responsabilidad sobre la cesta de la compra, y tendremos que abrir el debate de intervención en los precios básicos. No puede ser que las clases trabajadoras, para llenar la cesta de la compra, sean productos ultraprocesados y no puedan comprar pescado o fruta fresca. No puede ser un precio de lujo. Y si intervenimos en esas causas materiales, ganaremos, compañeros y compañeras. Pero ¿sabéis por qué ganamos? No porque tengamos resultados, tengamos más escaños, más liberados y más fuerzas. No, ganamos porque gana la clase trabajadora a la que se vive. Eso es nuestro objetivo. No lo olvides. No lo olvides. La gente que necesita un instrumento político en favor de sus intereses. Eso es lo más noble que podemos defender como seres humanos, y es lo más noble que vamos a seguir defendiendo en nuestra vida. Nos llamemos, como nos llamemos, nos pongamos afónicos, aclaremos la voz, pero tengamos esa ética de la convicción que es la que nos da fuerza. Para mí ha sido un placer venir. Es verdad que he hecho un trabajo como los clandestinos lo hacían antes, que había que pasar por 20.000 aeropuertos antes de llegar a Logroño. Pero bueno, se ha conseguido, además, he conseguido volver en el día, porque mañana quiero ir a visitar a zona cero de ayuntamientos como Casares en Málaga. Estoy muy preocupado por la situación ahora mismo de desbordamiento del río en mi Córdoba natal, donde yo nací, en el pueblo de Córdoba, en Lucena. Hay zonas de Sevilla, del Bajo Guadalquivir, que también están expectantes ante la crecibilidad de los ríos por los desembalses, y estamos en una situación muy complicada, por lo menos hasta el miércoles. Por lo menos hasta el miércoles. Así que estaremos junto con la gente que nos necesita. En este momento también en Andalucía, desde una perspectiva, con esa tentación que hay de fragmentar más a la izquierda en clave territorial, con una perspectiva orgullosamente federal. Porque la clase trabajadora no tiene más patria que la de la propia gente, mayoría social, que conformamos un país de transformación. Y estamos más cerca de cualquier trabajador extremeño, castellano, manchego, catalán o andaluz, que de cualquier señorongo, que aquí los conoceréis, por muy de la Rioja que sea. Somos fraternales en clase, somos fraternales en intereses y sobre todo somos fraternales en la aspiración más noble del ser humano, que es mejorar el legado que recibimos y darlo a quienes vengan. Solo por eso vale la pena. Muchas gracias. Ánimo, buen trabajo.